Fórum, el valor del conocimiento. Hablemos de bienes excluidos en Fórum Académico. En este caso, bienes excluidos materiales de construcción que son introducidos y comercializados en el departamento del Amazonas, del Guainía o del Baupés. Recientemente, la DIAN nos informa sobre este aspecto lo siguiente. DIAN interpreta qué materiales están excluidos de IVA tras su introducción y comercialización en los departamentos de Amazonas, Guainía y Baupés. Pero desarrollemos este concepto de la administración tributaria un poco más a fondo. Veamos. La DIAN, mediante el concepto del 2014, indicó que de acuerdo con el artículo 424 del Estatuto Tributario, se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas materiales de construcción que se introduzcan y comercialicen a los departamentos de Amazonas, Guainía y Baupés, siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento. Pero observemos un poco cómo es el desarrollo de la exclusión. Recordemos que los bienes que se encuentran excluidos de forma taxativa, y para eso nos corresponde entonces revisar el artículo 424 del Estatuto Tributario. Veamos. El artículo 424 del Estatuto Tributario nos dice: bienes que no causan impuesto. Los siguientes bienes se hallan excluidos y por consiguiente su venta o importación no causan el impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria andina vigente. Y allí nos encontramos el parágrafo 1. También se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas los alimentos de consumo humano o animal, el vestuario, elementos de aseo, medicamentos para consumo humano o veterinario y materiales de construcción que se introduzcan y comercialicen a los departamentos del Amazonas, el Guainía y el Baupés, siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento. El Gobierno Nacional reglamentará la materia para garantizar que la exclusión del IVA se aplique en las ventas al consumidor final. Y sobre este tema sería importante entonces conocer cuál fue el decreto reglamentario y qué nos dice al respecto. Veamos el decreto. El decreto 1794 de 2013 define los materiales de construcción de la siguiente manera: aquellos elementos que son necesarios para erigir o reparar una construcción. Observemos entonces aquí dos palabras muy importantes: erigir, levantar, hacer, construir, y reparar, hacer el mantenimiento y las refacciones necesarias o de otro tipo a una determinada construcción. Tenemos entonces una cantidad de bienes, en este caso materiales y productos para la construcción, que se introducen y comercializan y se usan y se consumen en el departamento del Amazonas, del Baupés o del Guainía, y que en este caso, si son usados para erigir construcciones o para reparar construcciones, pues serían bienes excluidos del impuesto sobre las ventas. Pero veamos qué nos dice un poco más este concepto de la administración tributaria. El Consejo de Estado ha indicado, por medio de la sentencia 18127 de agosto de 2012, lo siguiente. El artículo 420 del Estatuto Tributario dispone que, tratándose de la enajenación de bienes corporales muebles, estos se entienden gravados, salvo que la ley de manera expresa haya dispuesto una exclusión. También nos dice: es importante precisar que en materia de beneficios tributarios la interpretación de la ley es restrictiva. Y aquí tenemos entonces la regla general de interpretación sobre las exclusiones en materia de IVA. Primero, todos los bienes se encuentran gravados. Toda la transferencia a cualquier título de bienes muebles se encuentra grabado, entre ellos los de construcción. Pero adicionalmente tenemos que tener en cuenta la norma interpretativa de las exclusiones. Sin embargo, serán excluidos aquellos que taxativamente en la norma hayan sido excluidos, en este caso, del tributo. Pero veamos cómo se debe interpretar, según la Administración de Impuestos. ¿Cómo se deben interpretar las normas en materia tributaria? En observancia del artículo 28 del Código Civil, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas. Y aquí estamos hablando de la interpretación legal.
tantas veces necesaria en el sistema tributario colombiano. Si nos apegáramos a la interpretación legal establecida en la Ley 153 de 1887 y nos apegáramos a la interpretación establecida en los primeros artículos del Código Civil, tendríamos muchas menos dificultades. Nos preguntamos a veces por qué la administración utiliza la interpretación legal y hay veces acude al espíritu de las normas y a otras situaciones que no corresponden a la interpretación legal de las normas. Sin embargo, en este caso acude al criterio de interpretación legal, a la hermenéutica establecida para la legislación colombiana. Veamos qué nos dice. Es menester consultar el Diccionario de la Lengua Española, el cual en su edición 22 define los vocablos erigir como fundar, instituir o levantar, y reparar como arreglar algo que está roto o que se encuentra estropeado. Pues si el decreto reglamentario nos dice que erigir, se considerará que se encuentra el material destinado a hacer, a levantar esa nueva construcción excluido, pues ya sabemos cuál es la definición de erigir. Pero además a reparar, si el decreto nos dice que también se entenderá reparar, y reparar es arreglar algo que se encuentra dañado, entonces si algún material es introducido a dichos departamentos para una construcción, para repararla, para mejorarla, para hacer diferentes actividades y ponerla otra vez de una forma adecuada para el uso de las personas, animales o cosas, entonces estaríamos frente a un bien excluido según la interpretación legal que nos propone la misma administración tributaria. La administración de impuestos basado en sentencias del Consejo de Estado nos dice lo siguiente. Para este despacho únicamente se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas los materiales de construcción comercializados y destinados exclusivamente al consumo en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, que sean necesarios para erigir o reparar una construcción. Esto es, aquellos que permitan levantar, alzar, cimentar o implantar una edificación, así como aquellos destinados al arreglo, composición, ajuste o enmendadura por desperfectos de la misma. En conclusión, tenemos entonces que aquellos materiales que sean introducidos y comercializados en los departamentos de Amazonas, Guainía o Vaupés, que sean utilizados para erigir, levantar, establecer una construcción o para repararla, es decir, ponerla otra vez en condiciones adecuadas, cuyo consumo sea en esos departamentos, se entenderá que dichos bienes son bienes excluidos del impuesto sobre las ventas. Y sobre otros bienes excluidos y muchas cosas más sobre el IVA, puede consultar en nuestra biblioteca. Entre a www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.